Esto es Por Cielo, Mar y Tierra, el podcast de Royal Courier. Bienvenido. Hola a todos, mi nombre es Reina Lerma, bienvenidos a un episodio más de Por Cielo, Mar y Tierra. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy es día de Hot Topic. Hay mucha gente que está como muy consternada por el hecho de la afectación que está teniendo el tema de la tecnología a raíz de la pandemia y de todo nuestro mundo de logística internacional, en la importación de todos sus electrónicos, llámese desde celulares, componentes, computadoras, desabasto del tema de los coches, piezas de coches, refacciones, todo lo que realmente utiliza la tecnología. Entonces, bueno, vamos directo al punto, porque los he notado un poco preocupados últimamente y nos hacen llegar como estos comentarios de que qué está pasando en el mundo, o sea, qué está pasando en literal casi que el mundo de ustedes, que nos está afectando finalmente a todos nosotros, ¿no? Y ese es un tema muy interesante porque normalmente la gente no se da cuenta que existimos, ¿no? Es cierto. El general de la población pues no está normalmente muy consciente del papel del comercio exterior en sus vidas, ¿no? O sea, si bien vamos al súper, como decíamos en episodios anteriores, ¿no? Voy al súper, compro, pero no me fijo mucho en dónde está y pues toda la cadena de valor que se genera, toda la cadena de proveedores, de logística, de todo el trabajo que implica que este producto esté en ese anaquel, ¿no? En cualquier parte del mundo. Cada vez, y eso es un poquito lo que les comentaba como la bondad dentro del caos, ¿no? De la crisis que estamos viviendo con esto de la pandemia, es que cada vez más gente se siente interesada en este tema porque sabe que a raíz de la crisis de los contenedores, que le llaman así, que ya platicábamos de ella, que realmente es mucho más profundo que una crisis de contenedores, ¿no? Y que el tema del comercio exterior y que el tema de los fletes y que qué está pasando, los precios suben, todo este desastre que se ha armado, pues la bondad es que gracias a eso tengo su atención el día de hoy y más que nada su interés, ¿no? Y esta capacidad de decir ¿qué es ese mundo desconocido que no tengo ni idea, que jamás me había puesto a pensar en él porque tal vez su negocio es otra cosa o o sea, habrá estudiantes viendo esto, habrá gente que se dedica a cosas que creen que son completamente ajenas a comercio exterior y que esto los está afectando. Y entonces es eso, oigan, ¿y cómo es que este rollo de ustedes de comercio exterior me puede afectar a mí, no? Y cómo ahora es tan tangible que hemos recibido como muchos comentarios de, ay, sí es cierto, ¿de qué se trata? Cuéntame de qué se trata, porque nosotros no sabemos qué rollo, pero esto que pedí, estos electrónicos que pedí, las refacciones que pedí, la tecnología, no sé, cámaras, de todo tipo de cosas, ¿no? Hasta teléfonos me parece que ahorita están sufriendo un poquito parte del percance. Y el tema de los coches, de las refacciones, o sea, es increíble la tecnología para empezar hasta dónde ha dado, o sea, es una maravilla y es algo que quizá es de fechas más recientes porque antes no era tan tecnológico todo el asunto, o sea, había cosas que eran más mecánicas que tecnológicas como en el estilo de los coches, pero ahora, ¿a qué grado la tecnología se ha visto lastimada, digamos? El tema tecnológico se ha visto lastimado por esto que es la pandemia, por esto que es el desastre logístico a raíz de la pandemia, ¿no? Y podemos ahí notar dos factores principales. El primero es el tema de la oferta y la demanda. ¿Qué es lo que ha pasado con el tema pandemia? Pues estamos más encerraditos o estuvimos muy, muy encerrados y nos obligó esto a volvernos mucho más tecnológicos, ¿no? El simple hecho de que todas las clases fueran en línea y que todo el mundo tuviera que meterse a la computadora y ver cómo hacer, bueno, las nuevas generaciones ya saben, casi que nacen sabiendo cómo hacerle ahí a los rollos del celular y la compu y todo lo demás.
de esto del YouTube, por ejemplo, pero habrá otras que no y que se vieron obligadas porque era la manera de podernos comunicar, ¿no? Con el exterior, de ver lo que pasaba, de poder seguir interactuando. Entonces, pues esto que pasó, que aceleró la demanda, o sea, generó una sobredemanda de temas electrónicos, de computadoras para que los chicos pudieran tomar las clases, de teléfonos, porque pues si no es en la compu, es en el teléfono o en la tablet o esto o el otro. Entonces se creó una sobredemanda. Ahora multiplíquenlo en sus países, ya es un montón, ¿no? Y luego lo multiplicas a nivel mundial y dices, uff, qué rollo, o sea, es una cantidad exagerada, ¿no? Piensas que qué bien por los proveedores de todos estos artículos, ¿no? De toda esta tecnología y así. Pero, a su vez, cuando se genera una sobredemanda, en este rollo del comercio, ¿qué es lo que pasa? Tenemos, bueno, el factor pandemia, que no era solo que había más gente que tenía que estar en sus casas y por ende entraba a comprar más, ¿no? Ya sabemos que plataformas como Amazon o Mercado Libre en algunos países también crecieron exponencialmente. Después tenemos el tema de también cómo se refleja la pandemia en aquellos lugares, bueno, en todas partes, pero en aquellas fábricas que producen los ítems que nosotros estamos comprando de manera un tanto desesperada, ¿no? Pues no dejemos de ver, de quitar la vista en eso, en decir, ok, está muy padre todo lo que está pasando, nos estamos volviendo súper tecnológicos, así fregonazos en esto, pero también se tiene que producir en algún lado, ¿no? Entonces ya entra un poquito ahí la conciencia, ¿no? De que, bueno, lo que yo estoy comprando en alguna parte del mundo, o en muchas partes del mundo, está siendo construido y elaborado, ¿no? ¿Por qué digo muchas partes del mundo? No es porque diferentes ítems de diferentes partes, sino que incluso los componentes de un mismo aparato electrónico pueden venir de diferentes partes del mundo para poder ensamblarlo en el aparato y que eso diga, ahí es a donde viene, país de origen, ¿no? Pues el país de origen es donde esto se ensambló, pero a su vez dentro lleva un microuniverso, un microcosmos de piezas de diferentes partes del mundo, ¿no? Y bueno, ¿a qué es a lo que voy con este punto? Es que todas las ubicaciones de estas fábricas a la pandemia a ser mundial, todas estas fábricas están bajo las mismas restricciones que nosotros, ¿no? Entonces muchas tuvieron que cerrar, algunas que disminuir sus horas laborales, su planta laboral. ¿Y qué es lo que pasa con esto, no? Pues menos componentes, menos unidades, menos elementos, ¿no? Menos elementos para componer y generar este bien final que es el que ustedes están comprando con unos cuantos clics. Entonces, pues esta resultante es cada vez mi capacidad de producción va a ser menor. Y estamos hablando que ya vamos por ahí el segundo año, terminando más o menos el segundo año de la pandemia, depende de dónde nos vean en el mundo. Nosotros, México entró por ahí del primer trimestre del año pasado. Pues ya llevamos un buen rato. Entonces, digamos, calculemos más o menos, este fue en un marco de tiempo, fue más o menos cuando se empezó a generar pues estas medidas, ¿no? Medidas de trabajo, medidas preventivas, medidas de salud al final del día, pero que se reflejan directamente en la capacidad de producción de las fábricas. De las fábricas, no solo del producto final, como les decía, pero también de los componentes. Entonces hoy día se habla de una crisis de los chips, ¿no? Que sabemos que todo tiene chips, todo está armado de chips y es como que parte del esqueleto que no vemos, es un esqueleto ahí imaginario, porque no todos estamos enterados de tecnología, ¿no? Así como tampoco estaban enterados de logística, pero pues ya con esto se vinieron a enterar de la cadena logística. El mismo tema, ahora todos nos estamos dando cuenta que pues sí, obviamente no funcionan por gracia divina los electrónicos y tenemos que darnos cuenta que están compuestos de micropartes, ¿no? Y dentro de todas las micropartes que conforman un bien, tenemos pues el tema de los microchips, que todo tiene microchip hoy día.
Entonces, todos los electrónicos, ¿no? Y pues esto. Entonces, ¿qué pasa? Sacan el nuevo teléfono, sacan el nuevo coche, sacan el nuevo todo en vías de recuperación, que es ahorita lo que estamos viviendo ya en este periodo del año, ya terminando el año. Es nuestra temporada alta, ¿no? Ya esperamos una sobredemanda de todo. Le rogamos a todos los santos divinos, yo no sé ustedes en qué crean, pero acá todos les hemos rezado a alguien porque ya estamos como en este tema de recuperación. Entonces dices, pues yo quiero recuperar, no quiero vender aquello que hace un año tal vez no pude vender, quiero vender mi siguiente gama que me dio tiempo de programar y de hacer y todo. Pero tenemos todavía esa restricción, aunque aparentemente llevamos un avance en esto de la pandemia y estamos ya pues vacunados, ya esto y al otro, muchos estamos en semáforo verde ya en diferentes partes del mundo, diferentes países, las medidas sanitarias se han regularizado y se han adaptado como normales, como parte de nuestra vida diaria. Tenemos pues esta situación, ¿no? O sea, se dejó de producir en el pasado y se intenta repuntar en el presente. Entonces, pues yo no tengo los suficientes elementos, o sea, las fábricas no tienen la suficiente capacidad, o sea, de su 100% de capacidad instalada, pues habrán producido, ¿qué? Dependiendo del país, un 70, un 60, de pronto es un 40, si el país era muy conservador y les impidió seguir trabajando, ¿no? También tenemos que considerar que gran parte de los microchips contienen piezas que son elaboradas en Asia, ¿no? Y Asia, a su vez, no solo tuvo que detener ya de la historia para acá, del inicio de la pandemia para acá, detuvo 2 veces sus operaciones, sino que muchas de las fábricas de ciertas cosas voltearon y dieron prioridad a la producción de temas de pandemia. Entonces, eso habrá también afectado un poquito, pues, en mi humilde opinión. Entonces, tenemos ese tema. No tengo piezas, mi proveedor de pronto dejó de abastecerme porque tal vez se dedicó a otra cosa o priorizó en otro producto que no era el mío, principalmente. Y ahora que tengo un rezago, tengo una sobredemanda de una temporalidad alta, de que el mundo entero se está reactivando, entonces fuimos como de 0 a 100 en 3 días, no, me gustaría, ¿verdad? Pero fue un poquito más. Pero sí, o sea, el cambio fue dándose paulatino, pero a pasos agigantados. Entonces, hoy día que entonces yo compré mi lap, pero no me llega, pero me mandan una ficha y dicen que no hay suficientes chips. Y entonces volteo y compro cierto producto especializado, pero dicen que tienen una demora, ¿no? Y entonces dices, oh, bueno, una demora, ya hablamos del tema de los contenedores, entonces seguro es el maldito contenedor que no ha cargado y no ha podido salir del puerto, y entonces esto, pues tenemos 2 factores, o sea, tenemos el tema de la producción que se llegó a dar y que naturalmente lleva un rezago. Y tenemos también, es muy, muy real, el tema de la logística, ¿no? Que tal vez nosotros manejábamos o proyectábamos un normal de logística, un normal de vuelos, un normal de barcos, y a su vez esto nos está afectando en el asunto, no solo en el que me llegue a mí, ¿no? El paquete, porque nosotros calculamos más que nada esa fecha, ¿no? De que yo pedí y él trae una demora, entonces se ve que es algo que le está afectando a él para que me mande mis cosas. Muy probable ni siquiera sea eso, sino que nos vamos a presentarles un poquito sobre el tema de la cadena de suministros. Entonces, vamos a hablar en esta ocasión de que no solo es ese trayecto final, sino que es ese trayecto que va desde la materia prima hacia el fabricante. Entonces, ¿qué pasa? Y muy posiblemente, que es lo más normal del mundo y es lo más común, el fabricante del bien final no importe desde un solo lugar, ¿no? Que digas, bueno, mi chip, yo voy a hacer la mayor parte y voy a importar solo esa piececita de acá. Sino que ese chip o microchip
esté conformado de pequeñas piececitas de diferentes partes del mundo, aunque ya sabemos que los mayores proveedores están en Asia. Y que son contados aparte. Entonces tenemos ese tema, ¿no? Tengo pocos proveedores porque existen pocos proveedores que generan esta piececilla que contiene el microchip, que es parte de mi bien final. Entonces dices, no puede ser posible, o sea, ya, me enloquezco. No enloquezcan, paciencia. Eventualmente llegará, pero el objetivo de esta plática es eso, es explicarles un poquito que bueno, no es una transacción así de sencilla, no es, sobre todo en temas de tecnología y en componentes ya más elaborados, son como universos que están compuestos de microcosmos, de micropartes, y que cada microparte viene de diferentes partes del mundo. Entonces, a la vez, cuando tú agarras un teléfono, y lo digo también por experiencia propia, porque no estamos conscientes de tanto, por ejemplo, el teléfono dirá, el nuestro dice diseñado en Los Ángeles, pero fabricado en China. Entonces, si está diseñado en Los Ángeles, imagínense todo lo que involucra la producción de esto. O sea, lo diseño en Los Ángeles, pero lo mando a producir a China, y en China, en la fábrica donde me lo producen, traen todas estas partes de diferentes lugares del mundo para poder, no sé, o sea, completar los componentes que lleva adentro, y entonces poder armar es como un rompecabezas, ¿no? El rompecabezas que va a ser al final mi producto. Entonces ellos arman, hacen, prueban, empaquetan y envían. Entonces, esa es mi propuesta el día de hoy, decirles, sí, es un hecho, hay un tema muy específico en este caso que es ¿no? Pues es el desabasto de microchip, pero pues se genera de esta manera, o sea, no es que, la crisis del contenedor, que ya lo vimos, entonces no está en crisis, pero ok, sí, es un poquito más profundo. Entonces no solo es esa entrega del proveedor al cliente final, sino que es la entrega de la fábrica generadora de las micropiezas y de los componentes de las micropiezas. Desde ahí se va arrastrando a la fábrica que te ensambla todo el producto, y de ahí el envío al cliente final. Entonces, por eso les digo que tengan un poquito de paciencia, porque no es un tema tan sencillo, si bien no es un tema que nosotros conozcamos ya sabes, por cultura general o algo así, sino que es un tema que ahora la pandemia nos está presentando, y que tenemos que decir, ok, ahora ya entiendo que efectivamente hay una cadena de suministros detrás de todo esto, y que algún tropiezo en la cadena de suministros es lo que está haciendo que se alente esa entrega a mí como cliente final. Y nada, pues es así como todo fluye y como todo proceso se lleva a cabo. De la misma manera es un poquito como el universo que nosotros vivimos todos los días. Es un poquito, a pesar de que nosotros tenemos diferentes clientes, algunos proveedores, otros de los que manejan ya el producto final, estamos en tantas industrias que cada una se comporta de manera muy particular. Mi propuesta es esta, ¿no? Es traerles un poquito la explicación que tal vez vemos como muy brusca, ¿no? Muy desabasto en los microchips, y desabasto en las piezas automotrices, y desabasto en los teléfonos, en la producción de teléfonos y en la de computadoras. Pero va más allá, ¿no? Es como que el cuento que les cuentan, que les quiero contar detrás de la noticia del día de hoy. Que sepan que hay un mundo atrás que es con el que nosotros trabajamos todos los días, porque si bien los microchips se transportan y es parte de todo, de que originan las diferentes piezas a que se produce el producto final, vaya la redundancia, y se trae al cliente, entonces, o al usuario, ¿no? Entonces, esto es algo interesante, es parte de nuestro mundo, es parte de nuestra vida diaria, y pues con esa idea les quiero dejar.
es un poquito como un ejemplo de lo que nosotros hacemos. Al final del día, todos los actores de comercio exterior somos una cadena logística. Entonces, llevamos las cosas y traemos las cosas. Y si en alguno de esos eslabones flaquea o hay un contratiempo que no se ha calculado o que no hayamos considerado de alguna manera inicialmente, entonces es cuando se genera ese desequilibrio y por ende termina retrasando el proceso al destino final. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tu embarque, ya sea aéreo, marítimo, terrestre, tiene un contratiempo y al final se va a reflejar en tiempos, muy posiblemente en costos, y por eso es importantísimo que tengas a alguien que se encargue de eso específicamente. Si bien yo entiendo, como todos ustedes dicen, ay, no, Reina, es que eso está carísimo, o es que eso es otro rollo, o es que eso es muy específico y es muy importante que lo dejen en manos de alguien que se especialice en ello. ¿Por qué? Porque al final del día es lo que va a garantizar que tu producto pueda llegar a tiempo a tus manos. Eso hablando en un panorama normal, ¿no? Ahora sabemos que hay estos asuntos, pero aún así, si tú ya tienes un producto y si tu producto no es de esta naturaleza de la que estás teniendo el padecimiento y necesitas trasladarlo de un punto A a un punto B, siempre yo te recomiendo honestamente, considera un especialista dentro de tu logística, porque como ya lo decía en casos anteriores, dependiendo del origen, el destino, el país en el que estés, es muy fácil perder el hilo. La velocidad en el que nuestro rubro avanza en temas de medidas legislativas y aplicaciones de ley o exigencias o requisitos y procesos dentro de cada país es completamente diferente. Incluso aquí dentro de México varía de estado en estado, de aduana en aduana, o sea, tienen una cierta personalidad muy definida cada uno. Muy definida por decirte algo, porque cuando cambian de autoridad o cambian de cabeza, pues todo cambia, ¿no? Entonces se vuelve a mover. Muchas veces la ley es en parte interpretativa, entonces dependerá mucho de la gente que la aplique, de la autoridad que la califique o que la esté aplicando o que esté dando su opinión en base a cierta cosa, vamos a decirle, ¿no? Para que ya no digamos un bien o producto, pues la cosa. Entonces, todo dependerá de la opinión de la autoridad, ¿no? Entonces, por eso siempre es muy importante estar apoyado en alguien especializado en el tema. Si podemos ser nosotros, de mil amores, para nosotros es un gusto de verdad poderles apoyar a llevar todos sus proyectos con la mayor seguridad posible de punto A a punto B y que siempre estén informados de todo, que eso es lo más importante, ¿no? De que sepan en qué parte del proceso va su mercancía y que sepan qué es lo que puede afectar y qué es lo que no puede afectar, de tal manera que el proyecto que ustedes tengan se pueda llevar a cabo con el mayor éxito posible. Yo soy Reina Lerba y me da muchísimo gusto platicarles un poquito más de todo lo que es el comercio exterior y que cómo va ligado a sus vidas diarias. Esto es Por Cielo, Mar y Tierra. No te olvides de escucharnos la próxima, de darnos like, campanita para que te avisen tan pronto suban nuestros videos. Estamos en Spotify, aquí nos ven en YouTube y Facebook, Insta. Denos corazoncitos, manitas arriba, síganos y estamos en contacto para nuestra próxima emisión. Les mando un beso. Bye. Esto es Por Cielo, Mar y Tierra, el podcast de Royal Courier.